Tu módem de internet está limitado en ajustes y no puedes activar la red 5G, cambiar de canal de transmisión de tu Wi-Fi, bloquear intrusos y demás funciones. Te tengo la solución. Quédate en este video hasta el final y te mostraré cómo podrías ponerle fin a ese tipo de problemas. ¿Qué tal mis amigos de Cable Info y Chabatec? Este video lo hago a petición de ya varios usuarios, varios suscriptores de ambos canales que me han preguntado o se han quejado más bien de que no pueden activar la red 5G, no pueden cambiar de canal de sus respectivas redes. En el caso de la 2.4, no pueden cambiarle de canal de transmisión, siempre se queda en automático, lo cual no es recomendable, y no pueden cambiarle a otros canales, no pueden activar la red 5G, y mucho menos pues van a poder seleccionar el canal si no está activado, aunque su modem sí lo soporte, pero está deshabilitado. Entonces, esto es realizado o limitado estratégicamente pues por los proveedores de internet, que ignoro con qué fines, qué motivos, pero nosotros pues no hay que quedarnos tranquilos y hay que sacarles la vuelta y seguir con nuestro servicio. ¿Qué podemos hacer si nuestro proveedor de internet nos ha limitado en cuanto a estos ajustes que se pueden hacer, que son esenciales hoy en día en nuestras redes de internet, redes locales, y ya no digamos que tengan funciones de limitar el ancho de banda a ciertos equipos, limitar el ancho de banda, que lo conocemos como el servicio QoS, perdón, QoS, también bloquear intrusos y otras funciones que pues no para muchos son necesarias, pero yo sí veo necesarias hoy en día esta función, sobre todo cuando tenemos el internet algo limitado, pues no queremos que ciertas personas o alguien que le estamos pasando el internet, pues que se aproveche y a su vez lo esté compartiendo por medio de código QR o por medio de Bluetooth, porque pues para todo hay maña, para todo se las arreglan. Entonces, lo que vamos a hacer para poderle luchar contra eso, pues vamos a agregar nosotros a nuestra red un ruteador. El primer equipo que te voy a recomendar, va recomendado para las personas que tienen menos de 100 megas o hasta 100 megas. Aquí lo voy a poner para que no nos confundamos. 100 megas de velocidad. ¿Por qué? Porque tiene puertos LAN nada más de 100 megas. Entonces, pues, si vamos a utilizar más de 100, no va a ser posible. Aunque por Wi-Fi nos va a dar más velocidad, lo cual es bueno. Este equipo tiene un costo aquí en México de 524, 25 pesos, unos 27 pesos, dólares más o menos. Tiene la función que se puede conectar como repetidor, o un segundo ruteador o un access point. Nosotros lo vamos a conectar como repetidor con el cable. ¿Por qué? Porque nuestro ruteador principal o nuestro modem le vamos a eliminar el Wi-Fi, se lo vamos a cancelar, deshabilitar. Nada más de un puerto LAN lo vamos a conectar a con otro puerto LAN. Y ya sea que si es una ONT, que es de fibra, o es de línea telefónica DSL, o si es de cable, de coaxial. Entonces, nada más vamos a dejar que esté funcionando con los puertos LAN
Y uno de esos puertos LAN lo vamos a ocupar para conectar este ruteador con el Wi-Fi cancelado. Entonces, todo el Wi-Fi va a quedar aquí. Este tiene es de doble banda. Tiene la banda 2.4 gigahertz. Dice aquí doble banda. Y en el 2.4 en total alcanza 750. 433 en la banda 5G. Y el resto, que son como 300 y algo, en la 2.4G. Pero como nosotros nos vamos a tener hasta 100, pues igual es mejor tener más de lo que soporte a estar al límite. Como les digo, este no es muy caro y ya con esto nosotros estamos solucionando los problemas de la banda 5G que no nos aparece, pues ahora ya con este ya nos va a aparecer. Y aparte que tiene más funciones como un roteador, o sea que pues vamos a salir ganando en ese sentido y este modelo en especial tiene funciones un poco más avanzadas que hoy los roteadores de hoy en día que nos entregan las proveedoras de internet. El segundo modelo o el segundo equipo que yo te recomiendo y que te recomiendo más que pero ya es cuestión de gustos, es este de aquí. Es un Tenda y es un modelo, el modelo es aquí está, Tenda AC6, aquí está. Dice, es un repetidor inalámbrico inteligente, ruteador también, doble banda, 2.4G y 5G, de 4 antenas y tiene una potencia de 6 decibeles o 6 dBi. Y aparte, bueno, dice que ahorra energía. Y si tú te fijas, vale casi el mismo precio del otro. Por eso te digo que por el mismo precio yo te recomiendo más pero hay gente que no le gusta la marca Tenda, le gusta más Mercusis, o igual, si tú puedes seleccionar algún otro Tepelín, pero pues te repito, estos son más económicos y tienen muy buena función, trabajan para lo que uno les va a recomendar, no son caros. Repito, estos nada más son para los que tienen 100 megas o menos. De desconozco si en realidad tiene pero pues vamos a ver si en realidad tiene menos, tiene puertos de 1 giga. Aquí miren, por ejemplo, este es mucho más avanzado que el otro porque dice que puedes hacer streaming hasta de 4K, pues por las velocidades que maneja. Y vamos a ver aquí, no nos dice exactamente, pero lo dejamos a segundo término. Si tiene puertos LAN de 1 giga, pues igual te puede servir si tienes hasta 500 megas de velocidad o 400, no más de eso, porque dice que te da 867 en la banda 5G y 300 en la 2.4G. Pero vamos aquí a tener en cuenta que son para los de 100 megas nada más. Entonces, por ese precio, aparte de eso, este modelo en sí, aparte, todos los Tenda o que yo conozco tienen la función de QoS. ¿Qué es el QoS? QoS, que puedes tú limitar el ancho de banda a ciertos equipos o a tus equipos conectados. Este es un plus en este repetidor. Y ahora, este ruteador lo puedes conectar como ruteador, como repetidor, como access point. Y aparte también lo puedes, creo que tiene la función de, por medio inalámbrico, hacer un repetidor inalámbrico. Es decir, que no tienes que conectarlo con cable de tu modem principal a pero si no tenemos la 5G activada, pues de nada nos va a servir que aquí sí nos sirva la 5G y acá y de ruteador al modem principal se comunique con la 2.4G, o sea, es un cuello de botella. Por eso, en esta ocasión por el cual estamos realizando este video, este es tu modem principal, una salida puerto LAN, lo vas a conectar al puerto WAN de aquí, al puerto WAN,
y vas a cancelar el Wi-Fi de aquí. ¿Para qué? Para que todo el Wi-Fi nomás lo controles aquí con este. Lo puedes poner en un ladito y ya con tus 4 antenas es como si tuvieras el Wi-Fi aquí en tu routeador principal, pero con este equipo tiene más funciones. Ahora, dime tú, ¿qué piensas? ¿Te atreverías o estarías dispuesto a invertir 25 o 30 dólares en un equipo para poder activar la red 5G y en este caso por la función QoS para limitar el ancho de banda de tus equipos? A lo mejor compartes en internet con un vecino y le quieres pasar nada más. Supongamos que tienes 50 megas y nomás le quieres pasar 10 megas, porque ese vecino a su vez se lo va a pasar a sus hijos, a su esposa y tal vez a un hermano o a otro vecino, entonces te va a chupar todo el ancho de banda. Y sin embargo, si tú lo limitas a 10, pues que se gaste sus 10. Déjame en los comentarios qué piensas, ¿estás de acuerdo conmigo o no estás de acuerdo conmigo? Te espero en el próximo video. Suscríbete, comparte, dale like para que cada día hacemos más en esta comunidad, tanto de Cable Info y de Chavatec. Y hasta pronto, mis amigos.